La obra Los Balseros es una fotografía que se ve como una pintura porque remite a una pintura. Remite a una pintura de Bingham, que es un pintor norteamericano de hace 1850, que pintó principalmente la vida de los cazadores y peleros o peleteros que iban sobre el Mississippi río arriba, y que son las primeras pinturas de la representación del mundo americano del medio oeste, o del tipo de frontera, como se llamaba, ¿no? Un poco en la misma época en que de los que representan después acá en el Río de la Plata Blanes, que sería como su contemporáneo. ¿Pero está basada en una fotografía una fotografía que vos te apropiás o...? La obra está basada en una pintura de Bingham, casi literalmente la composición, es una réplica de la composición. Sí. Y los tipos humanos son los que cambian. Yo usé tipos humanos de fotografías de diferentes trabajadores y gente que sube a camiones o trenes o camionetas para ir a cumplir sus labores. ¿De dónde sacaste la foto? Esta fotografía es un armado de muchas fotografías para replicar la composición de la obra de Bingham. Y las fotos de los paisajes son construidas con fotos que yo hice en el sur, algunas también, algún fragmento también de la misma obra de Bingham, los inmigrantes, la balsa sobre todo, y los inmigrantes. Por primera vez usé imágenes que había tomado de internet de inmigrantes que viajan hacia Estados Unidos sobre trenes o camionetas. No es usual que yo haga eso, normalmente siempre uso mis propias imágenes, y después están todas trabajadas en Photoshop manualmente, para dar un efecto como más plástico, no tan fotográfico, que era la idea. La pintura para mí es como un procedimiento más que un lenguaje en sí. Uso la fotografía como un medio para poder llegar a la pintura también. Entonces cruzo permanentemente el límite entre pintura y fotografía. Busco a través del Photoshop el efecto pictórico, pero también a veces dibujar en la misma tela, pintarla e imprimirla por sobre la pintura para lograr la plasticidad neta en la impresión fotográfica, por ejemplo. Es una mixta total. O una pintura sobre la fotografía, que es otro tipo de vuelta. Pero la pintura en sí tiene como todavía el reflejo de lo que representa para nosotros la realidad imaginada. Y la fotografía todavía tiene, creo, para nosotros la percepción de lo que es la representación de la realidad bidimensionalizada, ¿no? O en dos dimensiones. Me gustan los pintores que tienen esta mirada de fotógrafos, como Blanes, como de la Valle, Bingham mismo. Varios de esta época, donde la fotografía estaba haciendo sus primeros pasos, ya estaban haciendo un proceso de capas o layers, donde tomaban un personaje, lo dibujaban y lo trasladaban a un cuadro u otro. Era usual en esa época, pero también se volvió un recurso donde componen una imagen, y esas mismas composiciones se trataban de hacer lo más realistas posibles. Había cuenta que existía la fotografía, representarlas en un cuadro, sí, tenía competían con la fotografía de algún modo. Sí, necesariamente. En el tamaño no había forma. Los pintores eran los únicos que podían llevar la fotografía a una dimensión épica. Así que, digamos, como no había gigantografías fotográficas, eran los únicos que podían hacer semejante representación real en esas dimensiones y agregarle algunos toques, ¿no? Como cielos más épicos, colores, o cambiarles la montura, como el cuadro de David de Napoleón cruzando los Alpes, que hay varias versiones.
Todas ¿Qué habrían hecho hoy con la tecnología que tenemos en disposición? Yo creo que algo parecido, por lo menos a mí me gusta pensar que uno puede como trabajar en el sentido dando vuelta de un lado y del otro, ¿no? ¿A qué te refieres? Como que si el pintor usaba fotografías para hacer la pintura, yo puedo usar la pintura para hacer la fotografía. Hay algo que tiene que ver con lo que por ahí en fotografía se conoce más comúnmente como la capacidad aurática, ¿no? Sí. O la incapacidad aurática de la fotografía, porque al imponer el vidrio inclusive por delante de un papel fotográfico, lo inhabilita para esa sensación o capacidad sensible que tiene la pintura en su materialidad, y a la vez la coloca dentro de ese espacio aurático propio, que le es propio a la fotografía, y la protege, la encapsula. Y eso ejerce también una fascinación. Yo creo que en la problemática que encontré en muchos de mis trabajos era que no tenían el vidrio y tampoco tenían la textura de la sensualidad matérica de la pintura, que ni estaba en un lado ni en el otro. Entonces eso era un problema muchas veces para la percepción de la habilidad técnica, o qué técnica o a qué respondía. Si no era una pintura y no era una fotografía, entonces ¿cómo tengo que verla? ¿Cómo tengo que percibirla? No todo espectador se entrega a la primera percepción. ¿Vos pensás que el espectador más entrenado tal vez valora lo objetual en la fotografía? Por ejemplo, ahora que está tan de moda, o hace rato que están tan de moda los papeles de algodón, ¿viste? En las impresiones inkjet que son tan sofisticadas, etcétera, etcétera, o siempre va a ser una superficie bidimensional sin textura, que no tiene esa capacidad aurática, como vos decías, sí, que transmite la pintura o incluso el grabado, ¿no? Sí. Yo creo que en la fotografía en particular sigue habiendo como un predominio de la imagen protegida auréticamente detrás del cristal, que las impresiones digitales, aunque tengan la capacidad de no precisar de vidrio o protección alguna, al tenerla le otorgan un plus, o le suman un plus que le agrega a la obra un valor para el espectador, ¿no? Yo creo que mi continuo viaje hacia el XIX y de vuelta, con respecto a la... Hacia el siglo XIX, no en el colectivo XIX. Claro, mi continuo ir y venir del siglo XIX para acá tiene que ver con un poco con lo que genera en la gente el imaginario creado en el siglo XIX, que es como más romántico y más idealista, y al mismo tiempo interferirlo permanentemente. Y es un poco, creo, lo que pasa en nuestra ciudad, ¿no? En Argentina mismo y en Buenos Aires sobre todo, que es una ciudad muy siglo XIX, interferida y mal interferida. Por lo contemporáneo. Atrevidamente interferida, o es un siglo XIX atacado casi. Entonces creo que mucho de mis obras se ve algo de eso en algunas de las series de los shoppings, pero particularmente en esta obra de los balseros, vos lo que tenés, como decía Valeria González, es una iconografía absolutamente neta que impacta a primera vista, ¿no es así? Sí, que era un poco lo que se proponían los pintores, los que se llamaban los primeros modernos, que tenían un tipo de pintura clara, con un mensaje casi inconfundible, pero al mismo tiempo, siendo tus imágenes muy claras, son tremendamente ambiguas, desde la técnica hasta el sentido político que transmiten, ¿no? Sí, yo creo que tomar las obras del siglo XIX y reformatearlas, por así decirlas, o interferirlas, actualizarlas o bastardearlas, de una manera aprovechando aquel impacto que las obras de estos pintores
tenían, que es una fuerza iconográfica enorme, una atracción indudable sobre el mensaje que querían transmitir, les otorga un poder casi equivalente al de nuestra publicidad moderna, solo que al interferirlo con algún tipo de rispidez, entonces le otorgo allí un tipo de situación que la ligo yo más con lo que hace el arte contemporáneo, que es como friccionar, ¿no? Y que algo no termine de cerrar. Eso es lo que me gusta. No ocurre en todas las obras, cuando ocurre es maravilloso. De la fotografía lo que esperaría es poder encontrar en la fotografía finalmente que pueda anclar en un lugar mucho más firme y no en el mundo simplemente de la representación de lo aparentemente real, sino que cobre la propia autonomía que en algún momento también cobró para sí la pintura. Creo que es un momento donde la fotografía puede arrojarse de ese derecho por sí misma, y los fotógrafos son los que debieran hacerlo. Hoy salir con una cámara y tomar fotos no es algo que digamos, nada novedoso. Lo que sí sería novedoso es que alguien se atreva con la fotografía a construir autonomía como procedimiento y como lenguaje en sí mismo. Y para la pintura, básicamente el hecho de que pueda seguir expandiendo su propio límite más allá de la representación y de lo que entendemos hoy por pintura. Por eso me encanta cuando en los premios aparecen algo que dudan seriamente de si lo premiaron como pintura, pero parece un trapo sucio, porque sí, es así como es el arte, digamos, siempre está como buscando ir más allá de esos límites. Pero entonces, para culminar, podríamos decir que a la fotografía, en un sentido, en el mejor sentido, todavía le queda mucho por aprender de la tradición de la pintura, que no es simplemente imitar las texturas de la pintura, ¿no? O las temáticas de la pintura. Yo creo que sí, que la fotografía tiene un enorme y larguísimo recorrido por delante no para aprender ni de la pintura, pero sí de sí misma, para aprender cuáles son los límites que la fotografía misma tiene que romper para dejar de estar aprisionada en el mundo de la representación de lo real.